La serie de sobrevivientes, el tema de hoy es la victoria. Vamos a ver la victoria. Yo puedo ver la victoria. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea mis batallas. Dios es el que me da la victoria si yo me atrevo a creer. El versículo que tengo yo hoy como título principal es Zacarías 4:6, que dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Una vez más lo voy a repetir. Vino palabra de Jehová a Zorobabel y diciéndole: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestra pelea, nuestra batalla, no es con ejércitos terrenales ni con fuerza humana. Nosotros vamos a ver la victoria porque a través de la palabra y a través del Señor, su Espíritu nos va a revelar y nos va a llevar a poder ver que Él es el que pelea nuestras batallas. Por eso el libro de Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, no es contra humanos, no es contra las gentes, es contra atmósferas en las regiones celestes, en los aires, en el mundo invisible. Por eso dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales y gobernadores en las regiones celestes. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos peleando en el diario vivir contra un enemigo que no se ve terrenalmente, naturalmente, pero que en el mundo espiritual está obrando, está declarando guerra contra nosotros, los santos, cosa que nunca se va a terminar, siempre estará. Y quiero agarrarme de una historia en la que la Biblia está llena de historias verídicas, por supuesto, que sucedieron miles de años, pero que esas historias siguen estando vivas. Esas historias siguen aplicándose a nuestra vida, en nuestro diario vivir, en todos los aspectos. Y la historia que quiero hoy contarte está relacionada con los tiempos, con las edades, en el transcurso de los años en el que nos enfrentamos día a día. Y hoy no es la excepción. Hoy quiero aplicar esta historia a lo que estamos viviendo precisamente en este momento. Hay una crisis de salud mundial. Hay una crisis en todo el mundo que estamos siendo azotados, que estamos siendo golpeados, que estamos siendo afectados y que esta crisis de salud está trayendo mortandad, está trayendo devastación, está trayendo confusión, está trayendo peleas entre países, echándose la culpa unos hacia los otros. Está trayendo problemas financieros en donde la economía se está viendo afectada y está yendo de picada. Está trayendo hambruna. Personas que precisamente en otros países tercermundistas, y por qué no decirlo también aquí en Estados Unidos, aunque no me lo creas, hay familias que no tienen que comer. Hay familias que no tienen para pagar su alquiler de casa, de apartamento. Y como podemos ver, más y más viene la desesperación. Todos estamos esperanzados posiblemente en que alguien nos traiga una solución, en que alguien nos traiga una respuesta para salir de esto. Muchos se preguntan cuándo vamos a salir de esto, cuándo saldrá una vacuna. Y es una serie de tormenta, vamos a decirla, que nos rodea y que vuelve y que se quita y se viene, se quita y se viene, y en el que pareciera que duraremos mucho tiempo en salir de esto. Pero la Biblia siempre tiene una palabra de aliento. La Biblia siempre tiene una palabra de esperanza, de alivio, de sanidad, de consuelo para los que han perdido un ser querido. Y la Biblia, quiero llevarte precisamente a Segunda de Reyes, capítulo 7, en donde Dios
en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, Dios siempre está presente. Aunque pienses que Dios está olvidado de ti, que a Dios no le importa lo que esté pasando, simplemente guarda silencio y espera en Él, y ya vas a ver su mano de amor, su misericordia, y Él te va a dar la victoria. Abre los ojos de la fe, porque hoy vamos a hablar sobre la acción de la fe. La manera que podremos ver la victoria es a través de la fe, no a través de las circunstancias, no es a través del mundo natural, de lo que te está pasando, es a través de la fe, es donde nosotros podemos correr y refugiarnos en Él. Pero antes de comenzar a leer esos versículos, necesito contarte un poquito la historia. Había un pueblo hebreo en Samaria. Era un pueblo pequeño, no era un pueblo muy fuerte, pero de una manera u otra, Dios estaba con ellos, porque si Dios está con ellos, ellos son fuertes. Nosotros tal vez no somos fuertes ante las situaciones, ante los enemigos que nos atacan, pero cuando Dios está con nosotros, nosotros somos fuertes. Pero algo tiene que suceder. Porque mira, yo creo en el poder de la oración, pero la oración necesita ser activada por instrumentos que somos tú y yo. Y si nosotros no somos los portadores para llevar esa oración, nada va a suceder. Nada va a suceder de la nada. Tienes que declarar la palabra en el poder de la oración. El rey de Siria viene y sitea a la ciudad de Samaria. Sitiar, en aquellos años, sitiar significa que no los atacaban con armas, no los atacaban peleando uno con otro. Pero lo que el ejército de Siria hizo es que rodeó la ciudad con ejércitos poderosos para no dejar entrar ni salir al pueblo de Samaria. Fue tanta la crisis que se alargó y que duró tanto porque ellos estaban sitiados por ese ejército. ¿Cuál era el propósito de sitiarlos? El propósito de sitiarlos es para que ellos no solamente no pudieran salir ni entrar, sino que también murieran de hambre, porque el alimento iba a escasear poco a poco, hasta que ellos llegaran a una crisis al grado que perdieran el verdadero sentido de la vida. Fue tan grave la crisis que se alargó en esa época, donde subieron, lo poquito que había subió de precio, en donde casi nadie podía comprar. Pero no solo eso, sino que también llegaron a tal grado que fue tanta la hambre que un día el rey, vestido de cilicio en Samaria, estaba triste en su interior porque su pueblo estaba muriendo poco a poco por esa crisis de hambre, de enfermedad. De tal manera que él una ocasión estaba con cilicio. Cilicio era una tela rasposa que se ponía en la piel para que se rasgase, como de duelo, como de dolor, como de tristeza. El rey y el demás pueblo se habían resignado a morir. Ya habían puesto en ellos, en su mente y en su interior, que iban a morir. Nadie hacía nada por salir de esa situación. Se habían conformado. Y me preocupa porque ¿cómo es que se habían conformado si ellos conocían a un Dios poderoso? Pero fue tanta la crisis que les hizo pensar que su enemigo era más poderoso precisamente que su Dios, que el Dios todopoderoso en nuestras vidas. Porque hoy mucho pueblo, quiero aplicar la palabra, hoy mucho pueblo se ha olvidado que no importa qué tan fuerte sea este virus, no importa qué tan fuerte sea esta crisis y cuánto va a durar, nuestro Dios es poderoso y Él no pasará. Esta crisis pasará, pero nuestro Dios permanecerá y su pueblo vencerá, porque veremos la victoria en Cristo Jesús. No te conformes, no te resignes, no hables palabras fraudulentas que puedan lastimar el corazón de Dios.
No dudes, porque dudar es pecado. Cuando tú le pones más importancia a lo que te está a tu alrededor que el Dios que tiene el poder para librarte, es pecado. Por eso yo te pido que, como yo lo he hecho, pídele perdón a Dios, porque le diste más importancia a esa situación que se te ha olvidado que tienes un Dios poderoso. Ese rey, cuando estaba caminando por los pasillos, se encontró con una situación muy grave. Se encontró con unas mujeres, 2 mujeres que estaban alegando. Y el rey les dijo: ¿por qué pelean, mujeres? Dijo: es que quedamos en un acuerdo que nos comeríamos a nuestros hijos. Y yo di a mi hijo y nos lo comimos, y ahora le toca a ella dar su hijo para comérnoslo. Mire hasta qué punto, hasta qué gravedad llegó una crisis en esa época. Llegó un momento al asunto de canibalismo, donde se perdió el verdadero sentido de la vida, donde se perdió el verdadero sentido de la amistad, donde se perdió el verdadero sentido de los hermanos en Cristo Jesús. Qué triste escuchar a algunos hermanos hablando de otros, diciendo cosas negativas, donde eso a Dios no le agrada. Fue tanta la gravedad cuando ellos estaban sitiados que estaban muriendo poco a poco. Ya no peleaban, ya estaban débiles, ya no tenían fuerzas. Pero bendito sea el Señor, que la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra que saquemos fuerza de la debilidad. Y por eso estamos aquí declarando que el Señor nos dará las fuerzas como las del búfalo. ¿Por qué? Porque no es con espada ni con fuerza humana, sino que es por su Santo Espíritu que nos dará la victoria. Después de contarte esta historia, después de una necesidad extrema, Dios viene e interviene en la necesidad y manda a un hombre de Dios. Dios bendiga a todos esos hombres y mujeres que se están parando firmes aún en medio de sus circunstancias, en medio de su necesidad, y están declarando palabra de victoria. Entonces, en el versículo 7, capítulo 1, dice: dijo entonces Eliseo, el varón de Dios: oíd palabra de Jehová. Nótese que no dice: oíd los noticieros, oír a los gobernantes, oír a lo que se escucha allá afuera. No dice eso. Comunidad de fe, los que me escuchan en diferentes lugares, oigan palabra de Dios. Eliseo dice: mañana, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá la harina 1 siclo y 2 trigos de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. ¿Qué está diciendo Eliseo? Eliseo está diciendo: mañana van a mejorar las cosas, mañana va a bajar el precio de lo que está alto. Y sigue diciendo: un príncipe que estaba cerca sobre el brazo del rey que se apoyaba, era un hombre importante, hizo una pregunta diciendo, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería así? Como una pregunta de duda, como una pregunta de no va a suceder. Es como una pregunta sarcástica. Y Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Es decir, que le sucedió como el pueblo de Israel, que dijo: ojalá muriésemos, ojalá muriésemos, ojalá muriésemos, dijeron 3 veces. Y Dios dijo: ha venido a mi oído la expresión del pueblo, y por cuanto han dicho ojalá muriésemos, quedarán postrados en el desierto. Estas palabras de este príncipe puso en duda lo que dijo Dios a través del varón, porque no fue el varón, fue Dios hablando a través del profeta. Cuando dijo: mañana se van a componer las cosas, mañana vendrá abundancia.
Muchos, él no lo logró leer lo que dijo el profeta, lo que es la palabra que estaba hablando el profeta. ¿Por qué no la leyó bien? Porque lo hizo en duda y sarcásticamente. Lo que el profeta dijo, que mañana iba a vender un ciclo, la harina y la cebada, lo que está diciendo es: mañana Dios libertará vuestras vidas y les dará abundancia de comida. Y yo diría que mañana Jehová traerá completa sanidad y que saldremos de esta crisis extrema en la que estamos pasando. Pero tú y yo no podemos dudar. No digamos igual que este príncipe: ¿será que si Dios hace ventanas en el cielo, así será? Dios tiene el poder para hacer eso y más. El Salmos dice que Él adereza mesa delante de nuestros enemigos, delante de nuestros angustiadores. Dios pondrá mesa en el desierto y pondrá un manjar de bendiciones divinas para su pueblo. Por eso te invito a que no te atrevas a hablar fraudulentamente, porque este es como un mensaje del Evangelio. Las palabras que trae el profeta al pueblo es como un mensaje de salvación que hoy también queremos traer. Mañana Dios traerá salvación, traerá sanidad y provisión a tu casa, si tú lo crees. No dudes. El profeta, por supuesto, que le dice al príncipe: tus ojos lo verán, pero por cuanto dudaste, no comerás de ello, no vas a disfrutar de ello. Había a la entrada a la puerta 4 hombres leprosos, dice la historia, enfermos. Estos 4 hombres eran una familia, un padre con sus hijos. ¿Por qué ellos estaban a la puerta? Ellos estaban a la puerta porque no podían entrar a la ciudad. Ellos estaban aislados porque estaban leprosos, estaban enfermos. Me gusta cómo Dios se glorifica donde dice que Él escoge lo más vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Quién pensaría que Dios usaría a 4 hombres, pero que tenían un detalle? No eran perfectos, no eran fuertes, no eran guerreros, no eran soldados. Era un padre con sus hijos que estaban olvidados, que estaban aislados, pero que estaban a la puerta de Samaria. Mientras que a todos los demás, a los sanos, a los fuertes, al rey, al príncipe que dudó, se puede ver que estaban en una condición espiritual por los suelos. Su conciencia estaba cauterizada, su conciencia estaba resignada a morir, a la muerte, porque no hacían nada por defenderse, no hacían nada por emprender el viaje para ir en busca de lo que Dios tendría para ellos. Pero en estos 4 leprosos se despertó la conciencia, se activó la conciencia. Y cuando se activó la conciencia, ellos empezaron ¿a qué? A emprender. Dice, había a la entrada a la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí, que muramos? Como diciendo, no estamos haciendo nada, tenemos que hacer algo. Si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y alguno diría, ¿cómo se te ocurre ir al campamento de los sirios? ¿Qué se te olvidó, que nos tienen sitiados? ¿Se te olvidó que no nos dejan pasar? ¿Que quieren que moramos de hambre y que haya mortandad entre nosotros? Pero ellos dijeron, vamos al campamento de los sirios. ¿Qué tal ellos nos dieren la vida, nos perdonan la vida y viviremos? Y si nos dieren la muerte, como quiera moriremos. Pero no podemos estar aquí esperando a morir. De cualquier manera vamos a morir. Pero ellos declararon una palabra de fe. Dijeron, ¿qué tal nos perdonen la vida y viviremos? Sin embargo, estos 4 hombres leprosos
olvidados, despreciados, nunca se imaginarían que serían instrumentos divinos que Dios usaría para glorificarse. ¿Quién se imaginaría que Dios usaría a estos leprosos? ¿Por qué? Mira, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Cómo no había nadie? Los sirios ya no estaban, se habían ido. Mira qué ironía. Los enemigos se habían ido y el rey de Samaria, encerrado en la ciudad, muriendo. Pero qué lindo que Dios siempre interviene. En el versículo 6 dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado un sueldo contra nosotros, a los reyes heteos y a los reyes egipcios, para que vengan contra nosotros. Vamos a extraer una verdad muy poderosa ahí en esos versículos. El ruido, Dios hizo traer un ruido de estrépito de ejércitos al sonido de los sirios, y ellos tuvieron temor. No lo dice la Biblia ahí, pero me voy a atrever a decir esta parte para alimentar lo que mi espíritu siente. Yo creo que cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en oración por algo, se produce un ruido y un estrépito en los cielos, y el Señor se glorifica, como cuando Pablo y Silas entonaron cánticos en la cárcel y vino un terremoto y los muros fueron derribados. Creo yo que desde el momento en que los leprosos emprendieron el viaje para ir al campamento de Siria, sus pasos, al ir caminando y avanzando, 4 personas hicieron ruido y estrépito de ejércitos, porque Dios estaba con ellos. Cuando tú y yo empezamos a caminar, empezamos a hacer un ruido de estrépito de guerra, declarando al mundo de las tinieblas que está derrotado y que los muros tienen que caer y que el hambre se tiene que ir y que la enfermedad y la mortandad tiene que parar en el nombre de Cristo Jesús. Los sirios declararon una palabra que está escondida. Dijeron: de seguro que el rey de Samaria contrató a estos reyes de Egipto y el otro rey para que vengan a pelear. Se unieron. Lo que está diciendo los sirios: este ejército con este y con este, los 3 se unieron para venir en contra de nosotros. ¿Sabe que lo que los sirios declararon? Los sirios declararon: están unidos. Lo predicaba yo la semana pasada. Nosotros hoy más que nunca, en vez de estarnos aventando indirectas, en vez de estarnos juzgando, en vez de estar queriendo echarle la culpa a este y a este, que estos no tienen cuidado y que estos, que no me malentienda, tenemos que tener cuidado. Hay gente que no tiene cuidado. Pero lo último que nosotros necesitamos como pueblo de Dios, y estoy hablando no en comunidad de fe, sino el cuerpo de Cristo, es estar peleados unos con otros y estar desunidos, porque la guerra es eminente, la guerra es real, pero la única manera que podremos vencer a nuestro enemigo es estar unidos. Los sirios salieron huyendo porque tuvieron temor a un pueblo que estaba unido. Ellos mismos lo están declarando ahí. Así que se levantaron y huyeron al anochecer. Pero no solamente se fueron, sino que abandonaron las tiendas, los caballos, los asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la tierra del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Ellos disfrutaron de la bendición porque se habían dado cuenta que el enemigo ya no estaba. Iglesia, nuestro enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Bendito Dios, lo digo yo personalmente y agradecido, porque es cierto que el enemigo nos atacó a nosotros, a la familia pastoral, y nos sitió y quiso traer devastación, quiso traer muerte,
Pero bendito Dios, Dios nos dio la victoria. Gracias a un pueblo que estuvo unido orando por nosotros. De eso estoy seguro. Estoy sumamente agradecido por todas estas oraciones que nos dieron la victoria. Y que nuestro enemigo ya no está. Y que Dios nos da la victoria y que estamos disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mire qué bendición que mi hijo cumplió un año más de vida. Mi esposa cumplió un año más de vida. Pudo haber pasado que más bien estuviéramos recordando hoy era el cumpleaños de ellos. Aún mi vida misma. Pero bendito Dios que Él fue misericordioso. Entonces ellos comieron, bebieron y tomaron allí plata, oro, vestidos y fueron y los escondieron. Y entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y los escondieron. La condición humana de egoísmo no deja de aflorar, no deja de querer ser más fuerte que el llamado que nosotros en veces tenemos. Porque muchos de ustedes tienen mucho que aportar al cuerpo de Cristo. Muchos de ustedes tienen don de sanidad, muchos de ustedes tienen don de fe, muchos de ustedes tienen el poder de orar por los enfermos y sanar, pero ustedes se están escondiendo porque su temor es mucho más fuerte. Su temor a muchas cosas es mucho más fuerte. Y perdóneme, es que también necesito un poquito confrontar. No solamente que háblame palabras de ánimo, pero es que nos acomodamos tanto que nos olvidamos del verdadero llamado y la verdadera vocación. Es cierto, leprosos y aún así egoístas. Vi un programa hace poco, lo repetí el miércoles y lo quiero decir hoy. En Perú, tanta mortandad, tantos enfermos del virus. Sin embargo, una doctora que estaba ahí con un equipo de enfermeros y de asistentes, estaban ahí trabajando duro. Y una reportera le dice, ¿no tienes miedo a contagiarte? Dijo, sí, tengo mucho miedo contagiarme, pero mi vocación es mucho más fuerte. Mi vocación es salvar vidas. Yo tengo, como todos los doctores, tienen una palabra, tienen un compromiso, tienen un pacto de hacer lo que tengan que hacer para salvar una vida. Cuando tú y yo entendemos el llamado, la vocación, sí tenemos miedo, claro que tenemos miedo, pero nuestro llamado es mucho más fuerte. No podemos ser egoístas, no podemos enterrar el talento. En ninguna parte de la Biblia dice, pueblo de Dios, pueblo santo. En ninguna parte dicen los evangelios o el apóstol Pablo a los santos que están en Corintio, vendrá un virus que matará muchas vidas, pero todos ustedes se quedarán encerrados en sus casas y no saldrán. Van a paralizar el llamado, van a paralizar la vocación, van a paralizar los dones. Le dirán al Espíritu Santo que se detenga, que tenga guardado porque esto está pasando. No dice eso. Dice que en todo tiempo el pueblo tiene que ser como los emergentes en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad, como aparecen estos leprosos, como aparece este niño con los peces y los panes, como aparece el gallo para decirle a Pedro, Pedro, estás perdiendo el verdadero llamado y el sentido de la vida, a lo que fuiste llamado, a predicar el evangelio y a declarar y llevar a cabo la palabra, a llevar a cabo el poder y a declarar guerra espiritual en contra del poder de las tinieblas, de todo espíritu inmundo que está trayendo devastación. De tal manera que ellos siguen caminando y dice que cuando escondieron eso, ellos recapacitaron y se dijeron el uno al otro, no está bien lo que estamos haciendo, no es correcto lo que estamos haciendo. Oyen buena nueva y nosotros callamos. Es decir, en nosotros están las buenas nuevas de ir y decirle al pueblo de Samaria que su enemigo ya se fue y no está bien que nosotros quedemos callados y no digamos nada. Y escondiendo la comida y escondiendo el oro y la plata. El oro, la unción de reinado, de autoridad. El oro es símbolo de autoridad, de reinado. La iglesia tiene que tomar su autoridad, tiene que tomar
su reinado para reinar aquí en la tierra. De tal manera que ellos llegaron y al amanecer, dice, si nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué están diciendo estos hombres? La acción tenemos que hacerla ya, no es mañana. Si la comida la encontramos y si el enemigo ya no está, ¿cómo poder esperar a que amanezca cuando tenemos que ir a dar las buenas nuevas ya? Porque si nos callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. Eso se me viene a la mente que dice la palabra en el libro de Isaías, que Él demandará de la sangre de aquellos que se pierdan por cuanto no les hablamos del evangelio. Yo me pregunto, ¿cuántos están esperando a que tú vayas a orar por ellos? Donde el Espíritu Santo te está diciendo que lleves a cabo la obra y tú no quieres obedecer. Porque el temor, por la inseguridad, o porque te acomodaste, o porque tu conciencia ya se resignó a que tú no vas a salir ni vas a hacer nada para Dios hasta que pase todo esto. Porque estamos poniendo muy por encima nuestro beneficio y nos estamos olvidando de los demás. No me malentienda, yo también tengo mis temores, mis inseguridades, pero yo me he dicho a mí mismo, soy pastor y tengo que llevar a cabo el llamado que Dios me ha dado. Y por cuanto Dios me ha dado ese llamado, tengo que predicar el evangelio, tengo que ir a orar a donde tenga que orar. Si a Dios le place llevarme, mi vida está en sus manos. Pero si Dios sabe que tengo un propósito aquí en la tierra todavía, como dijo la pastora, tiene pastor para muchos años. Algunos de ustedes me va a cambiar el pañal en caso que mis hijos no quieran. Me va a tener que aguantar como viejito renegón. Pero aquí estamos para llevar la obra que Dios nos ha dado. Estos leprosos se levantaron y corrieron y fueron rápidamente con el rey y le hicieron saber que su enemigo ya no estaba ahí, que se habían ido. Pero el rey, un poco incrédulo todavía, les dijo a algunos de ellos, porque eso es lo que pasa, que cuando ya no hay enemigo, ahí sí ya salen los valientes. Cuando ya todo pasó, ahora sí ya salen personas dándosela como que grandes siervos de Dios, ¿verdad? Tremendos, claro, como ya no hay enemigos, pero estaba un poco incrédulo precisamente el rey no creía. Pensaron que era una emboscada que les habían puesto y que en esa emboscada los atacarían, es decir, el rey pensaba, estos sirios se hicieron como que se fueron, pero nos van a emboscar para atacarnos. Entonces mira la situación en la que se está pasando, ¿verdad? En este caso, llegaron ellos y dijeron al rey que ya estaban abiertas los lugares para poder ir. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que han hecho los sirios. Mire, este rey había perdido el rumbo de lo que descubrieron mejor estos leprosos. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Esta expresión de este rey me está diciendo que ya había habido mucha mortandad. Pero mira lo que es hablar fraudulentamente y perder la confianza en Dios. Llévense estos 5 caballos porque los demás todavía no morían. Pero el mismo rey dijo, estos también van a morir. Ya les había dictaminado sentencia de muerte, a lo igual que todos los moradores que han muerto. Hoy muchos están declarando sentencia de muerte. Están diciendo que para el mes de octubre habrá miles de muertes aquí en Estados Unidos, cosa que yo reprendo en el nombre de Jesús. Yo quebranto
en el nombre de Cristo Jesús, porque no de mal estoy predicando la palabra. Y tomo la autoridad del cielo y declaro que neutralizo y quebranto toda sentencia de muerte en contra de tu casa y de tu familia. Pero ayúdame a pelear esa guerra espiritual, a no pelearla yo solo. Los envió pues para que ellos fueran a ver y percatarse que verdaderamente sí estaba libre. Entonces ellos tomaron 2 caballos y un carro, y envió el rey los envió al campamento de los sirios y les dijo: vayan y vean. Ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, de enseres, de los sirios que habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Es decir, que era verdad que los sirios se habían ido, que el enemigo se había ido. El versículo 16 dice: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido la harina y la cebada por un siclo. ¡Qué tremendo! El varón de Dios que trajo palabra, vino el cumplimiento. Pero hay veces que el cumplimiento no es a la hora que queramos ni como queramos. Entonces, este príncipe, que en el versículo 1, cuando dijo Eliseo que vendría abundancia de comida y que dudó, dice que lo vio, pero que los hijos de Israel lo atropellaron, le pasaron con el carro encima. No disfrutó de las bendiciones. Quiero terminar con 6 puntos que podemos descubrir a lo largo de este versículo. El primero: descubre el propósito que está en medio de la crisis, como lo descubrieron estos leprosos. Y lleva un mensaje de evangelio. Aprende a descifrar lo que otros no alcanzan a leer, como lo hizo este príncipe. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a leer de entre en medio de la crisis y de entre en medio de la muerte, que Dios tiene un plan para su pueblo. Reunámonos en unidad para que podamos juntos vencer el poder de las tinieblas. El punto 2: echa a andar tu fe. Camina, aunque las cosas se vean diferentes, camina como estos leprosos. Emprende el viaje y no mires al mundo, no mires al hombre. Mira a aquel que tiene cuidado de nosotros, nuestro Dios, hacedor de proezas. Emprende el viaje a la gloria. Y cuando digo emprende el viaje, es como cuando Jesús le dijo a los hermanos, a las hermanas de Lázaro: llévenme donde está la piedra, la tumba, llévenme. Y cuando él dijo: remuevan la roca, la piedra, su hermana dice: Señor, ya es de 4 días, ya hiede. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Por eso digo aquí: emprende el viaje como los leprosos y ya verás la gloria de Dios, porque Dios va a honrar tu fe. El punto 3 es: emprende el viaje a la gloria para que tú puedas ver su presencia, ver el milagro obrar. El punto 4: Dios obra con personas que ni siquiera te imaginas. Dios abre caminos donde no los hay. Tal vez tú estás pensando la respuesta y el milagro por medio de X persona o de X conexión que tú tienes, pero Dios va a usar a quien menos te imaginas. Dios no usó a los reyes, ni a los príncipes, ni a los hombres de guerra de Samaria. Dios usó a 4 leprosos que los tenían olvidados, que los tenían insignificantes. Dios se glorificó a través de ellos. Tú puedes ser un instrumento para que Dios se glorifique. Aunque con esta enfermedad hay veces que se ha dado una sensación como que para algunos como que si nos pegó lepra. Pero déjame decirte que a mí que me pegó lepra,
si tuviera que decirlo de esa manera, puedo decirte que Dios fue tan bueno conmigo, con mi familia. Vi su gloria, vi su bondad, vi el poder sanador, como cantábamos hace un momento. Dios, solo tú, milagros tú harás. Tú eres poderoso, el Dios a quien yo correré. Y mire, Dios nos está usando y nos seguirá usando porque todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Hasta el último día de respiro en nuestras vidas dejaremos de hablar y proclamar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como ellos regresaron a la ciudad de Samaria y gritaron y dijeron: ya no hay enemigo, Él se ha ido, ahora hay abundancia, ahora hay bendición. El punto 5, echa mano de las bendiciones que Dios pone en la mesa para ti. No te quedes encerrado, resignado, voy a morir, ya no hay nada que hacer. Mi temor, mi miedo es más fuerte y aquí me voy a quedar. Hay veces que en la vida tenemos que ser confrontados. No lo veas como un virus que vino a provocarnos alguna situación. No te enfoques en el temor, no te enfoques en la angustia. Empieza a averiguar la bendición que hay detrás de esa batalla para que puedas ver la victoria y puedas disfrutar de la mesa que Dios nos pone para que podamos disfrutar de ella. Echa mano de las bendiciones. Y como último punto, atrévete a ser un instrumento de Dios para otros. A través de así como los leprosos dijeron, está la bendición, hemos descubierto que se fue el enemigo, ya no hay por qué estar muriendo, y corrieron a la ciudad y gritaron: ya no hay enemigo, bye, salgan, vengan, los vamos a llevar en donde hay abundancia. Se cumplirá la palabra del siervo de Dios Eliseo que dijo: mañana Dios hará proezas, Dios traerá abundancia, Dios traerá alimento. Y yo lo digo, Dios hará proezas entre nosotros. Unidos, grandes cosas vamos a lograr en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarte a que hoy podamos nosotros decir: Señor, aquí estamos, úsanos como a ti te plazca, llévanos a donde nos tengas que llevar y danos la victoria en Cristo Jesús. Yo quiero orar. Señor, te doy gracias por esta palabra que traes a nuestras vidas y que podamos llevarla por obra y que podamos nosotros entender que aquí hay un plan divino, un propósito divino, una victoria divina, en el que por la fe declaramos que somos más que vencedores, que tenemos la victoria por medio de aquel que nos amó, y que después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Dios nos afirmará, Dios nos restablecerá, nos confirmará para su gloria eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias. Señor, te pido que llegues a aquel que no te conoce, aquel que no ha probado de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, que no ha recibido tu perdón por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, pero que hoy haya una gran oportunidad para que te conozcan como Señor y Salvador en sus vidas. Por eso, si hay alguien que no ha conocido al Señor, a nuestro Señor Jesús, a nuestro amado Salvador, yo quiero invitarte a que hoy puedas abrir tu corazón. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, hoy vengo a ti. Reconozco que he pecado y reconozco que te necesito. Lávame y límpiame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados y dame vida eterna. Hoy te hago el Señor y dueño de mi vida, de mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida
y también quebranta las maldiciones del pasado generacionales. Y declaro bendición de aquí en adelante en mi vida y en mi familia, en Cristo Jesús.